Pablo le está escribiendo a Timoteo, su discípulo, un joven que ya está a cargo de una iglesia, un joven que tiene dinamismo, que tiene mucho empuje, que tiene mucho talento, un joven Timoteo que es soltero todavía hasta donde se puede saber, que por supuesto siendo joven tenía debilidades, no por ser joven, porque todos los adultos también las tenemos, sino porque para Timoteo quizá la soledad, el desaliento le asomaba a su vida de cuando en cuando. Y Pablo le hace esta carta para darle instrucciones de varias cosas, pero entre ellas notamos ahí que les dice: mira, Timoteo, yo me acuerdo de la fe que había en tu padre, en tu madre y en tu abuela. Yo te traigo a la memoria esa fe que había en ellos. Yo te digo a ti que te tengo presente en mis oraciones todo el tiempo, ¿verdad? Y yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y acuérdate que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué tal? Palabras resonantes, palabras fuertes de Pablo para animar al joven allá, para que siga adelante, para que no se desaliente. Probablemente Pablo había oído que Timoteo estaba decayendo, estaba cansado, no sé, de manera que Pablo le dice: mira, el fuego del don de Dios que está en ti, tienes que avivarlo. O no sé, Pablo no admitía que nadie se desalentara, no podía concebir que alguien que había recibido la salvación que él tenía se decayera. Por eso le dice: yo te recuerdo que Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio, hermanos, es una facultad que Dios ha dado a aquellos que le conocen. Ojalá que los hermanos Ujieres dejaron de platicar allá atrás, préstenme su atención y que me arreglen allá en el pasillo, hermanos Ujieres. Hay gente allá afuera que está platicando, que nadie se entretenga en nada, no es tiempo de eso, es tiempo de predicar. Por favor, necesito hablarles del dominio propio, no del demonio propio, ¿ok? El dominio propio. El dominio propio es una facultad que Dios ha dado a aquellos que le conocen. La Biblia es específica y contundente cuando dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. El dominio propio es una herramienta que nos es concedida para hacer mejor nuestro trabajo en la vida. El dominio propio es una facultad que todos, absolutamente todos, vamos a necesitar, tarde o temprano. Nuestros deseos, nuestros gustos, nuestra preferencia, nuestra curiosidad frecuentemente nos empujan a hacer las cosas, pero Dios nos ha dado dominio propio. Lo que quise decir es que a veces somos impulsados por nuestros deseos, por nuestras debilidades, por nuestras preferencias, por nuestra curiosidad. Esas son fuerzas muy grandes que nos atraen. ¿Cuánta gente ha caído en drogas por curiosidad? ¿Cuánta gente ha caído en inmoralidad por curiosidad? ¿Cuánta gente ha caído en verdaderas desgracias en su vida por curiosidad? ¿Cuánta gente cae en verdaderas tragedias porque me gusta, es que me gusta, y está haciendo lo que no debe hacer, simplemente es que eso es lo que a mí me gusta? Las preferencias son otra fuerza. Yo sé que tengo esto y aquello, pero prefiero esto, es mi preferencia. Y eso a una persona sin Dios y sin Cristo y que no le importan las cosas de Dios, es difícil convencerlos. Pero el creyente es fácil hacerle saber que ni nuestras preferencias, ni nuestros gustos, ni nuestras tendencias, ni nuestros deseos, tampoco nuestras curiosidades es algo que nos va a gobernar, porque Dios nos ha dado dominio propio. Es verdaderamente vergonzoso que un creyente no sepa echar mano de este precioso recurso. La razón por la que traicionamos a nuestro ser amado, la razón por la que perdemos el testimonio, la razón por la que nos devaluamos, es decir, perdemos nuestra reputación,
es por no haber hecho uso del dominio propio. El dominio propio se define como disciplina. La palabra en sí, en el griego original del Nuevo Testamento, dice que dominio es hacer de mente cabal a una persona. También se puede traducir como control de uno mismo. También tiene que ver con corrección, enderezar. Dominio propio es continencia y a veces se traduce como templanza. Templanza. Bien pasados por el horno para decir, no me dejaré dominar de ninguna de esas cosas. Es absolutamente, amados hermanos, necesario saber que Dios nos ha dado dominio propio. Todo creyente lo debe saber y debe echar mano de ello. Tengo dos preguntas en las notas. La primera es, ¿cuándo se necesita el dominio propio? Y la segunda es, ¿cómo se logra el dominio propio? ¿Cómo se alimenta el dominio propio? La primera es, ¿cuándo se necesita el dominio propio? Bueno, número uno, cuando se asoman las debilidades de la carne en cuanto a lo moral y en todos los demás aspectos, pero específicamente a lo moral. En Proverbios capítulo 7 dice, versículo 6, mirando yo por la ventana, escribe Salomón, vi por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí está Salomón describiendo lo que vio, a un joven que iba a su casa, de su esposa, a la casa de ella, a la casa de su esposa. Ya estaba por oscurecer, venía del trabajo, cuando he aquí, versículo 10, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no puede estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven y embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Aquí tenemos, hermanos, un ejemplo de lo que es las atracciones de la carne. Ahí está ese joven caminando con toda tranquilidad a la casa de ella, y le sale una mujer provocadora, provocativa, y lo envuelve con palabras salameras, seductoras. Y aunque él no tenía la intención de caer en adulterio, y aunque él no andaba buscando el camino de la inmoralidad, esa mujer lo hizo caer por una sola y sencilla razón: falta de dominio propio. Las debilidades de la carne no solamente le pertenecen a los jóvenes y a los varones, pertenece también a las mujeres. No solamente a los solteros y a los casados nos caracterizan las debilidades de la carne. Cuando la lascivia, que es uno de los pecados característicos de los seres humanos, especialmente de los varones y también de las mujeres, de casados y de solteros, cuando la lascivia comienza a ser alimentada en nosotros, cuando las modas de este mundo despiertan la lascivia, cuando la música sensual, cuando la manera sensual de vestir del sexo opuesto alimenta la lascivia, cuando las fiestas, los bailes sensuales de este mundo, sea en vivo o en televisión,
o en computadora, o en internet, o en todos los medios, alientan esa llama que se llama lascivia, se necesita el dominio propio. No para decir voy a seguir viendo y no voy a hacer nada. Es sencillamente para decir eso no debo ver. No puedo alentar esa carnalidad porque soy de carne. No puedo seguir viendo esa novela, dirá la señora, porque ese muchacho guapo se quita la camisa, porque esas palabras tan bonitas que le habla a esa señora, mi marido nunca me las dice a mí, y yo necesito oír esas palabras. Es allí donde ella necesito dominio propio y apagar la televisión. Es cuando el hombre ve a una mujer mal sentada, hasta en la iglesia, porque hay mujeres así que todavía no vencen el descaro, y el hombre tiene que decir, tengo que voltear a otro lado, porque eso está alentando una debilidad de mi carne. Y aunque no vaya yo al acto mismo de la inmoralidad, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué necesitamos? Dominio propio. Muchas veces la lascivia es algo que los hombres estamos alimentando debido a que no sabemos detenernos cuando debemos detenernos. Desgraciadamente no podemos ver inmoralidades en la calle, no podemos evitar, aunque estuviésemos ciegos, los oídos estarían alimentando por ese medio la lascivia en nuestros corazones. Y uno debe saber que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Las provocaciones, hermanos, suelen ser muy fuertes. Aquellos que trabajan en un mundo secular, donde se cultivan tanto los derechos de vestirse o desvestirse, y de lucir como si fuese esa mujer con atavío de ramera y astuta de corazón. Noten que esa mujer no se describe como ramera, sino que tenía atavío de ramera y astuta de corazón. Era de corazón de ramera. No se necesita estar en los prostíbulos para ser provocados. Las provocaciones, hermanos, requieren, exigen del joven, del adolescente, del muchacho maduro en edad y del adulto, tanto los hombres y las mujeres, requiere del dominio propio. Es necesario que nosotros como congregación, hermanos, echemos mano de este recurso, en este y en muchos otros aspectos que vamos a mencionar, y aquellos que el Espíritu Santo nos vaya enseñando mientras que yo hablo, porque el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. La curiosidad, ¿qué se sentirá si toco ese brazo, esa espalda, esa cintura, esa pierna? ¿Qué se sentirá? ¿Qué se sentirá si me dejo besar por mi novio? ¿Qué se sentirá si yo la agarro a fuerza, se le doy un beso tipo francés? ¿Qué se sentirá? No se necesita caer en un bache para decir me equivoqué. Lo que el joven y el adulto necesita es dominio propio, echar mano del dominio propio. Dice la Biblia que Dios nos ha dado. Ya está, es una herramienta que usted y yo debemos echar mano de ella. Es vergonzoso que un cristiano no sepa echar mano de ese precioso y grande recurso que Dios nos ha dado, dominio propio. Hermana, yo sé que tú quieres lucir tu cuerpo. Necesitas dominio propio. Ya no eres del mundo. Ya no eres del mundo. Hermana, ya estás grande para andar enseñando las rodillas. Ya no es una chamaca que no entiende los peligros de eso. Yo sé que ya adelgazaste y quieres verte muy bonita, pero ya estás vieja, por favor, perdone esa palabra. Necesita dominio propio. Porque el mundo tiene arrolladores, ejemplos, provocaciones, curiosidades, oportunidades. Y la Biblia dice, Dios nos ha dado dominio propio, dominio propio. Por encima de nuestros gustos. ¿Se acuerda de la introducción? Los gustos, las preferencias, las tendencias. ¿Qué otra cosa les puse? La curiosidad allí, nuestros deseos exigen que uno tenga dominio propio.
Que Dios nos ayude. El dominio propio, hermanos, es requerido porque las debilidades de la carne son muy fuertes. Pero Dios nos ha dado poder sobre las debilidades de nuestra carne. ¿Cuántas veces hemos insistido, hermano? Si a ti te gustan las minifaldas, hermanita, eso no es correcto delante de los ojos de Dios, entiéndalo. Ay, pues no me voy a poner minifalda cuando voy a la iglesia. Eso es donde quiera. Porque provocas, atraes las miradas de los demás. Te devalúas, te deprecias. En vez de que la gente que vale la pena diga qué linda estás, uno dice qué poca vergüenza tiene esa persona. Se requiere dominio propio, amados hermanos. Dominio propio. Porque nuestros gustos y las modas y las atracciones y las provocaciones nos llevan a ver las cosas desde el concepto mundano, secular, ajeno. Eso es de gente que ha decidido no tener en cuenta a Dios. No siga los malos ejemplos de las mismas señoras de la iglesia, hermana. Usted ve a alguien así, pues ya la hizo yo también y el pastor no ha dicho nada. No, tenga dignidad propia, dominio propio. Dios nos ha dado eso. Una dama debe vestirse como dama, con dignidad. No tengas que echarte el saco del marido ahí en las piernas para que no se vea mientras el pastor está enfrente. O cualquiera, ¿verdad? Dominio propio. Dios nos ha dado espíritu de poder y de amor y de dominio propio. Pienso yo cómo Timoteo tenía que recibir esa información en el mundo en el que vivía. Cuánto más en el mundo actual que nosotros vivimos, cuando se ha desatado la falta de cordura, de sensatez y de valores morales. Las virtudes y las dignidades brillan por su ausencia en nuestra sociedad y va a ir de mal en peor si usted no mete los frenos que le da el dominio propio a usted mismo, a su persona. Va a caer en el barranco de la desesperación, de la locura, del pecado, del peligro, de la muerte. ¿Cuándo se necesita el dominio propio? Cuando asoman las debilidades de la carne. Puedo seguir hablando mucho más acerca de esto, pero creo que me he dado a entender, amado hermano, joven, tú no tienes que caer en fornicación. Tú puedes llegar virgen al matrimonio, joven y señorita. En el nombre del Señor yo te digo, es posible, porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Echa mano de eso. Echa mano. Tú no eres del montón para decir todos lo hacen. La curiosidad y tan fácil que es esto, hacer esto, aquello, pornografía y cosas sucias. Eso te devalúan, eso te van a hacer una persona de poca moral y como consecuencia de poca dignidad y como consecuencia de una vida miserable, de baja condición. El Hijo de Dios, hermano, tiene la capacidad y el potencial de vivir por encima de las circunstancias, con respeto, con dignidad, por encima de las bajezas que este mundo tiene. Lo más común es que los hombres cometan adulterio, también las mujeres. Lo más común es que se deleiten en las cosas inmorales. Dios nos ha dado al creyente dominio propio. No te rebajes, joven señorita, no te rebajes. Los deleites de la vida que Dios quiere para ti, esos son verdaderos deleites, no lo que este mundo da. Espérate que Dios te dé los deleites. Dios nunca te quiso quitar gozos en la vida. Al contrario, dice la Biblia que Él creó todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios quiere darte felicidad en tu vida matrimonial. No te imaginas lo placentero que será tu matrimonio si ejerces el dominio propio ahora que estás soltero. Y amado hermano, aunque tu esposa pierda la figura y pierda la lozanía de la juventud, tú sé fiel a ella y vas a recibir muchísimo más felicidad y placer que lo que este mundo engañoso te pueda dar. Dice que ese muchacho cayó, en Proverbios 7, cayó en las garras de esa mujer con corazón de ramera, y dice, se fue tras ella como el buey al degolladero para ser degollado, como el necio a las prisiones para ser castigado.
Así dice la Biblia. Se fue como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. ¿Para qué lo hice? ¿Para qué lo hice? Si era nomás un ratito y me venció la curiosidad, vieja, perdóname, no lo voy a volver a hacer. Se acabó, perdiste la dignidad. El que comete adulterio es falta de entendimiento y su afrenta nunca será borrada, nunca será borrada. Tu mujer te podrá perdonar, tu marido te podrá perdonar, pero nunca va a ser igual. Pero bendito sea Dios que nos dio espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Cuándo se necesita el dominio propio? Cuando presiona a la sociedad y sus costumbres mundanas. Cuando presiona a la sociedad y sus costumbres mundanas. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Que toma una ciudad, es ese ejército, es ese capitán que logra derribar murallas. Qué tremendo poder tiene ese capitán para las estrategias, para el dominio, para el aguante, para el uso de las armas. Pues dice Salomón, sí, esa gente es tremenda. Pero más fuerte es el que se enseñorea de su espíritu. ¿Quién es el que se enseñorea de su espíritu? Está hablando allí del que dice no a lo que debe decir no. De que es fuerte contra todas las debilidades de la carne, contra la lengua, contra esas cosas que hacen de las personas deprimentes. La sociedad es muy presionante, presiona mucho. Cuando digo sociedad, no solamente me refiero a los malos ejemplos que vemos allá, las invitaciones, los carteles, las invitaciones y promociones, y ven para acá, y va a venir fulano artista, y ven para acá, y presiona la familia, las familias inconversas, y a veces los familiares mal cristianos, que son muy malos cristianos. No pasa nada. ¿Qué tiene de malo? ¿Eres joven? Se vive una sola vez en la vida. No hay que fanatizarse. ¿Qué ganas con estar metido en la iglesia todo el tiempo? Ve, dile a tu mamá que no tiene nada que decirte. Tú ya estás grande, tú ya eres mayor de edad. Vete a las fiestas, a las modas. Yo oí que las hijas del hermano y los hijos del hermano andaban así allá, y mira, no, ve. Es impresionante eso. Los jóvenes viven bajo una presión muy fuerte, amados hermanos, y las señoritas también. Pero Dios les ha dado dominio propio. Que puedan decir, no, pero es que no, eso no es para mí. El deleite de la vida no es lo que el mundo ofrece. La sociedad ha sido una fracasada, está llena de violadores, está lleno de abusos, está lleno de desaparecidas, está lleno de embarazos no deseados, está llena de montones de porquerías. La sociedad no tiene cara de decirle a un cristiano lo que debe de hacer. No tiene cara, no tiene derecho, no tiene calidad moral de decirle al creyente cómo debe comportarse. Dios nos ha dado algo que puede vencer a esta sociedad perversa, y se llama dominio propio. No, a mí no me gusta la iglesia con sus reglas. Yo sé, la sociedad te está presionando. Tus familiares te están presionando. Lo siento por ti. Pero querido joven y señorita, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. La influencia es muy fuerte contra lo bueno. La gente no sabe llamarle a lo bueno malo, a lo bueno bueno. Dice la Biblia que hay quienes le llaman a lo bueno malo. A la luz la tienen por tinieblas, y a las tinieblas por luz, y a lo amargo por dulce, y a lo dulce por amargo. El creyente tiene algo superior, dominio propio, para llamarle a lo negro negro, al pecado pecado, a lo amargo amargo. Influencia fuerte contra lo bueno. Las críticas, las burlas, el rechazo, es pesado.
Nos tratan de poco hombres. Si somos hombres en la iglesia, en el hogar, nos dicen que somos mandilones, perdónenme la palabra. Somos constantemente acusados cuando tratamos de hacer el bien. Si somos porque somos, si no somos porque no somos. Ven a un cristiano tomándose una cerveza, mira qué clase de cristiano eres. Y si no te la quieres tomar, agua, fiesta, nunca vamos a darle gusto a este mundo. Nunca. Las críticas, las burlas, del rechazo de la gente, amado hermano, va a ser muy fuerte contra ti todo el tiempo, joven y señorita, casados y solteros. Pero acuérdese bien, Dios nos ha dado espíritu de poder y de amor y de dominio propio. No importa que todos los demás hagan lo que quieran hacer, tú es algo que tú tienes. Cuando la sociedad presiona y sus costumbres y sus modas y sus tendencias, es increíble el peso que tiene la sociedad. Es increíble, es absurdo. Ya no solamente voy a hablar de lo ridículo, sino de lo inmoral. Lo inmoral. No tiene nada de inmoral que te pintes el pelo verde y te rapes las sienes. Pero es ridículo. No tiene sentido, no tiene lógica, no tiene sentido de belleza, no tiene... y te identificas con aquellos que no tienen nada, no quieren tener nada que ver con Dios. Por eso con fuerza predicamos y nos oponemos a eso, para que abran los ojos, joven. Y ¿sabes qué? Dios no te ha dado espíritu de cobardía para que cedas a esas cosas. Siempre hay algo mejor. Siempre hay algo de dignidad. Sí, hay muchos pantalones rotos, así, son bien caros, ahí, pero siempre hay pantalones que están completos. Siempre hay camisas floreadas y despechugadas, pero también hay camisas blancas y de colores decentes. Sí, hay peluqueros que te ponen hasta aquí el nombre de tu novia aquí en el pelo, pero hay peluqueros que te pueden cortar bien el pelo como gente decente. Sí, hay gente que te puede pintar el pelo de negro, pero verde y amarillo, anaranjado. Y sí, hay muchachas que te van a decir, ay, es que yo quiero que andes funny o cool, o quién sabe qué. Pero hay muchachas que te van a decir, a mí me gustan los hombres dignos, honorables, que sepan decir no a no y sí a sí, a lo que es sí. Porque Dios nos ha dado espíritu de poder y dominio propio. ¿Cuándo se necesita dominio propio? Cuando asoman las debilidades de la carne. 2, cuando presiona la sociedad. 3, cuando nos trata de ganar la avaricia. Cuando nos trata de ganar la avaricia. Escúchenme estos versículos. Primera de Corintios, capítulo 6 y versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Dígame usted si no está hablando ahí de dominio propio. Está diciendo, yo puedo hacer lo que quiera, pero no todo me es lícito. No todo me conviene. No todo es correcto. Mucha gente va a hacer lo mismo y te va a decir, pero no todo me conviene. No. Hay cosas, amados hermanos, que no son correctas. En Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, el Señor Jesucristo está hablando y dijo estas palabras. Mateo capítulo 6, versículos 19, 20, 21. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan ni hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. En Proverbios capítulo 20 y versículo 21 dice la palabra de Dios así. Proverbios 20, 21 dice así. Dice, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Estoy hablando de la avaricia. Cuando uno dice, esa oferta,
ese trabajo. Mira, puedes hacer esto y te vas a ganar unos buenos miles de pesos y no vas a volver a tener ningún problema. Es cuando uno dice, no, eso no está bien. Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9, dice así, Proverbios 30, 7 al 9, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Cuando las ganancias fáciles tocan tu curiosidad, tu tentación, cuando las oportunidades de negocios ilegales, cuando el amor por el dinero, los dólares. No, hombre, pues vente, aquí ganas y en el otro lado vas a ganar lo que en una semana ganas, allá lo vas a ganar en 3 horas. Y te vas de mojado y mientes al cruzar. Y dices que vas a Walmart y vas a trabajar. Eso es ilegal. Y esos bienes que tú adquieres, al final no serán bendecidos. Así dice el Señor. Es que debemos saber decir no a las ganancias fáciles, a los negocios ilegales, al amor por el dinero. Cristo dijo, no procures hacerte tesoros en esta tierra, haz tesoros en el cielo. Eso no te condena a vivir pobre aquí. Lo que sí te garantiza es que si tú haces lo que el Señor quiere, Él te va a bendecir. ¿Y para qué quieres las bendiciones de este mundo si Dios te tiene bendiciones mejores que duran? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de este mundo sí añade tristeza con ella. ¿Cuántas ilegales hacemos en nuestra vida? Requiere dominio propio. A veces la desesperación por las carencias, la desesperación por las necesidades, la desesperación porque las deudas me ahogan, la provocación. Y vivir una vida recta se requiere dominio propio. Esos deseos desesperados de comprar y comprar y comprar. Damas y varones. Te vendo esto y ahí andan las semanas que Oriflame y que ahora esto y no, que esto es mejor que aquello y que más acá y que más allá. Ya están tracalándose y comprando un montón de cosas que unas sí sirven, otras no sirven. ¿Sabes qué necesitas? Dominio propio. Estás entracalando a tu marido y no tienes para las cosas que son necesarias en la vida por falta de dominio propio. Yo sé que muchas hermanas ahí abren la cajuela y venden que esto y que esto y que esto y que esto y que el otro. Yo le voy a decir a usted, hermana, bájele, haga las cosas con prudencia. No quiero que la casa de Dios se vuelva casa de mercado. Yo sé que algunas hermanas venden y está bien, mientras lo haga con toda la prudencia que se requiera. Pero de repente empiezan a perder, como ya el pastor no dice nada y al rato van a querer que les preste el para poner un tianguis aquí. No, señor. La avaricia nunca es buena mensajera. Es que hay muchas necesidades, es cierto. Cada día la vida está más cara, sí, pero para todas las cosas Dios es suficiente. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino poder, de amor y de dominio propio. Gran ganancia es la piedad de contentamiento. ¿No dice así la Escritura? ¿Cuándo es que se requiere dominio propio? Cuando nos trata de ganar la avaricia. Quieren comprar esto y quieren comprar que los hombres también quieren llantas más anchas y quieren GPS y quieren para esto para el carro y para compran y compran y compran y compran y quieren más y quieren más. Se endeudan en tarjetas de crédito y montones de cosas. Y siempre enojados con el gobierno, con los intereses, que hola rateros, que espérame, es tu falta de dominio propio. La falta de dominio propio.
El querer llevarnos como lo hace lo demás, como todos lo hacen. Es que yo tengo un pariente que me dijo, es que yo quiero competir con fulano de tal para que vea que yo también puedo. Y es que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Hace falta el dominio propio cuando la avaricia y las ganas de lo material nos asoma. Vemos a otro prosperar y ¿por qué yo no? Vemos que esto está vendiendo en oferta y tantito yo nomás me brinco al otro lado y ya lo voy a hacer. Y muchos están rompiendo la ley de Dios. Y la palabra de Dios no te garantiza que eso no va a ser bendecido. Asegure sus pasos, porque Dios nos ha dado dominio propio contra tantas y tantas provocaciones de este mundo. ¿Cuándo se necesita el dominio propio? Cuando se desborda el carácter. Cuando el carácter se desborda. Proverbios 16:32. Dice Proverbios 16:32 estas palabras. Dice, creo que ya lo leí, dice, mejor, no, este no lo había leído, pero aquí está, mejor es que, sí, el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y también en Hechos 24, en Hechos capítulo 24, versículos 22 al 25, dice la palabra de Dios así. Hechos 24, 22 dice, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle venir a él. Algunos días después, viniendo Félix, el rey, con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Qué tenemos aquí? El carácter. El carácter es una de las fuerzas más difíciles de vencer. Está arraigado en la personalidad. Mucho del carácter que tenemos es hereditario. Mucho del carácter que tenemos es formativo, cómo crecimos, amados, acomplejados, desconfiados, incapaces de perdonar, incapaces de amar. Así crecimos muchas veces y llegamos a Cristo. Y Él cambió nuestro destino eterno y cambió muchas cosas, pero no hemos permitido que Él trabaje en nuestro carácter. Y el carácter con frecuencia es muy provocado. El mal carácter siempre es provocado por injusticias, por malos entendidos, por alguna cosa que no nos gustó. Y muchas veces somos ciegos a reconocer que el error fue nuestro. Y desbordamos el carácter. Viene alguien y nos provoca y ahí tenemos ganas de, mira, si tú sigues me vas a conocer como yo era antes de convertirme a Cristo. Y muchas veces actuamos peor que un incrédulo por falta de dominio propio. Se desborda el carácter de las heridas del orgullo cuando nos el orgullo, cuando somos traicionados, a veces cuando somos exhortados, cuando alguna autoridad nos exhorta. A veces cuando el cónyuge nos exhorta, hasta la misma. Necesitamos dominio cuando esos deseos injustos de venganza se nos vienen encima. Necesitamos el dominio propio ante el desánimo, la depresión, la desesperación. Vienen deseos ahí no quiero vivir. Ya mejor me voy a vivir aquí, nunca más me van a volver a ver. Muchachos lastimados, maridos metidos en deudas, mujeres incomprendidas. Dios nos ha dado algo que va por encima de, te llama dominio propio. Dios nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Cuando vienen las desgracias, las malas noticias, dominio propio. Dominio propio. Debemos seguir en la escuela, hacer lo que debemos hacer porque estamos en un peso muy grande. Dios nos ha dado dominio propio. Bendito sea Dios.
Seguramente Timoteo se sentía muy malito, se sentía muy solo, nunca había salido de la casa. Recuerden ustedes que Timoteo era hijo de padre griego, mujer creyente. No se dice que haya sido viuda, probablemente era abandonada. Cuántas cosas habría pasado Timoteo, y era muy querido por su abuela y su mamá, y se sentía deprimido y mal, pero Dios le dice, Pablo le dice, Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Aviva el fuego de Dios que está en ti. Dominio propio. Dios nos ha dado dominio propio ante los pretextos. ¿Sabe usted que muchas cosas que nosotros hacemos es puro pretexto? Es decir, no hacemos las cosas que debemos hacer, dicho de una mejor manera, por puros pretextos. Dominio propio. Ay, estoy muy cansado, mejor... es pretexto, todos estamos cansados. Ay, es que está muy lejos. Ay, es que el tráfico. Es que mañana y la escuela. Ay, es que... Dominio propio, joven, señorita, señora. Dominio propio. Sobran los pretextos. Sobran los pretextos. Todos tenemos muchos pretextos. Enfermedades, dolencias, distancias, calores, montones de cosas. Pero uno tiene que estar firme en el cumplimiento de su deber como esposo, como padre, como hijo, como hermano, como cristiano, como miembro de la iglesia, como siervo del Señor, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Bueno, ¿cuándo se necesita el dominio propio? Cuando asoma las debilidades de la carne, cuando presiona a la sociedad, cuando trata de ganarnos la avaricia, cuando se desborda el carácter y cuando nos gustan demasiado las comidas. ¿Sabe por qué estamos como estamos? Sí, por falta de dominio propio. ¿Sabe usted por qué yo tengo alto el colesterol, triglicéridos y presión alta y muchas otras cosas? Por falta de dominio propio. No, que la tiroides, no, es falta de dominio propio. Falta de dominio propio. Primera de Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ningunas. Quiero decir esto, hermanos, con mucho respeto. Y no quiero tratar esto con morbo ni con nada, sino con un sincero y auténtico deseo de ayudar. No se sienta mal innecesariamente. Si usted se sienta mal, que sea porque Dios le está hablando. ¿Por qué necesitamos dominio propio? Porque nos gusta mucho la comida. Hay problemas de salud. Acabo de estar en una iglesia y el ayudante del pastor está bien delgado y él era bien grueso. Le dije, hermano, ¿está enfermo? Está bien, me da gusto ver, se ve saludable, se ve bien, pero ¿no? Simplemente me di cuenta que si yo seguía así, iba a caer en enfermedades. ¿Y qué hizo? ¿Entró un tratamiento o qué? Páseme la receta. Dice, simplemente dejé de comer lo abundante que yo comía. Nada más. Como una tercera parte de lo que comía antes. Me comía 3 hamburguesas, ahora me como una. Hay problemas de salud. Muchos problemas de la salud son debido a la falta de dominio propio. Muchas enfermedades vienen porque no sabemos detenernos de comer lo que no debemos comer y tomar lo que no debemos tomar. Muchos no seríamos diabéticos y tendríamos que estar tomando por el resto de nuestra vida ciertos medicamentos porque no tenemos dominio propio. No tendríamos que hacerlos. El sobrepeso
no es necesariamente genético. Hay casos en los que puede ser algún trastorno anatómico, físico, pero la inmensa mayoría de los casos es la falta de dominio propio. Hay personas que uno se admira de ver la capacidad que tienen de decir no, porque el médico me dijo que eso me hace daño. Y hasta nos bromeamos. Y hasta los provocamos. Ándale, los chicharrones, tortitas de harina y frijoles refritos, y unos chicharrones, así un chile jalapeño, así una Coca-Cola bien fría. Y hacemos el trabajo del diablo provocándole a la gente. Y la gente con poquito dominio propio. Y estamos contribuyendo a irnos a la tumba antes de tiempo. Queridos hermanos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Debemos cuidarlo. De eso lo haré ya en la recta final, que casi llego. Hay indicaciones médicas que gente que conoce el organismo nos dice, eso no. Tenemos cargas genéticas. Tenemos cargas genéticas. Y uno debe decir, bueno, si eso me va a pasar, yo mejor me cuido. Créame, hermano, uno llega viejo, y no es que me sienta viejo, pero ya no soy un joven, y uno dice, me hubiera cuidado. ¿No es cierto, hermano? ¿Cuántos viejos dirían, me hubiera cuidado más? ¿Cuántos dicen amén? ¿Pero podremos regresar el tiempo? No. Que sirva de ejemplo a los jóvenes. Dominio propio, muchachos. Jóvenes y señoritas. Joven, señorita, estás muy joven para llevar el rumbo que llevas. Detente. Dios te ha dado dominio propio. No es posible que tengas esa barriga que parece que necesitas carretilla para cargarla. Eres joven. Necesitas dominio propio. En el nombre del Señor te lo digo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Hace falta, se necesita. ¿Qué tiene que ver eso con lo espiritual? Ahorita le voy a decir. Alguno puede enojarse y decir, no, hábleme del amor y de la salvación. Espéreme. También esto tiene importancia. Somos demasiado vanidosos. Hay quienes pecamos de comer mucho y hay quienes tienen bulimia y anorexia porque no quieren perder la figura. Y estás descuidando tu cuerpo. Estás descuidando tu cuerpo. Pecas delante del Señor. Tienes a tus padres asustados, preocupados por la falta de dominio propio. El tiempo avanza, amados hermanos, y consume. Dios nos ha dado espíritu de dominio propio, de poder y de amor y de dominio propio. No es posible que tú caigas en el vicio de una triste Coca-Cola. No es posible que tú caigas en el vicio de cualquier cosa que no puedes resistir. Piensa y di dentro de ti mismo, Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino poder y de amor y de dominio propio. Es que eso no me gusta. Es precisamente el problema, que nuestros gustos, nuestras preferencias, las curiosidades rebasan lo que no debiera ser rebasado. El espíritu, me gusta la palabra que Dios nos ha dado, espíritu. La palabra espíritu, ahí está hablando de una fuerza grande interior que viene de Dios, que se llama espíritu de dominio propio. ¿Cómo se logra el dominio propio? ¿Cómo se logra el dominio propio? Segunda Timoteo, regresemos allí y vayamos a la recta final. Segunda Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Primero, hermanos, ¿cómo se logra el dominio propio? Fíjese bien, amados hermanos, por favor, nadie se sienta aludido en lo personal. ¿Sabe cómo se logra el dominio propio? Orando unos por otros. Pablo, antes de decirle nada a Timoteo, le dijo, yo quiero asegurarte, parafraseando,
que de día y de noche me acuerdo de ti en mis oraciones. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer en nuestra iglesia para vencer esas tentaciones, esas debilidades y dominar ese carácter, ese sobrepeso, esa vanidad, esa avaricia? Vamos a orar unos por otros. Amén. Vamos a ayudarnos a orar. La oración es una obligación mutua. La oración es la manera en la que la iglesia contribuye cuando no se puede contribuir, cuando los requerimientos no son posibles. Es decir, no puedo darle al hermano a andarlo vigilando para que no se meta con una mujer ajena. No puedo decirle al hermano, ¿sabes qué? Te voy a reportar para que te quiten el pasaporte y no andes de mojado. No puedo hacer eso. Y no podemos estar todo el tiempo para decirle al hermano, hey, no te comas eso. Pero sí podemos hacer algo, orar. Si le decimos a un hermano, ora por mí, yo oro por ti. Muchos hermanos están tan fuera de control que necesitan urgentemente nuestras oraciones. ¿Usted cree eso? No son conscientes, no pueden, le han buscado de una manera y de otra, y la carga genética es muy fuerte, o el peso de la familia, o de lo que sea. ¿Cómo se logra el dominio propio? Orando unos por otros. Número 2, trayendo de continuo las buenas memorias. Pablo le dijo a Timoteo, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Casi puedo interpretar en este contexto las palabras de Pablo diciéndole, ¿qué pensaría tu mamá y tu abuelita si te hubieran caído ahí en el desánimo, Timoteo? Tú tienes el ejemplo de una mujer fuerte. Era tu mamá, era tu abuelita. Esa gente se regocijó grandemente cuando te vio entrar en el ministerio, Timoteo. Y tú ahí decaído. ¿Qué pensarían ellas? ¿Cómo se sentirían ellas? Lo usa como un impulso Pablo a Timoteo para decirle, Dios te ha dado espíritu de dominio propio, de poder, mi Timoteo. Tu abuela y tu mamá fueron un ejemplo que se sacrificaron por ti, mi Timoteo. Aviva el fuego de Dios, anímate. ¿A poco no nos sirven mucho las memorias de quienes nos amaron? De quienes hicieron mucho por nosotros o están haciendo mucho por nosotros. Así que creo que trayendo de continuo las buenas memorias, cuando yo podía hacer esto, cuando yo podía hacer aquello, cuando podía servir de este modo y de este otro, acuérdate, hay mucho, queridos hermanos, hay mucho que podemos hacer por el Señor todavía. Hay mucho que el Señor todavía podrá usarnos. Si nosotros mantenemos nuestra vida moral, nuestra vida recta, nuestro cuerpo, como Dios quiere que se conserve. Él quiere usarnos, Él quiere bendecirnos, Él quiere que lleguemos al fin de nuestros días en la victoria de la pureza moral, que la esposa, los hijos no tengan nada de qué avergonzarse cuando nos vean en la tumba. La fe de sus padres en algunos casos y lo que ellos esperan de ti es un impulso para poder tener dominio propio. El llamamiento de Dios a nosotros, todo eso le trae Pablo a la memoria a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Otra cosa que se logra el dominio propio es una fe no fingida. ¿Qué estoy diciendo? Fe no fingida. Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que tengo fe. Es decir, que puedo orar. Que puedo esperar en Dios. Que puedo conseguir en Dios la fuerza que no tengo. Que cuando soy provocado puedo clamar y decirle, Señor, ayúdame porque no aguanto. Ayúdame, Señor, porque la pobreza me está llevando a la desesperación.
Ayúdame, Señor, porque la tentación es bien grande y nada más es un cachito para ir a hacer algo ilegal. Ayúdame para no caer. Señor, ayúdame. Trayendo la fe no fingida que hay en ti. Un cristiano auténtico tiene mucho poder para vencer, no para caer en las garras de este mundo, de las vanas riquezas, de las vanidades. Dios te puede ayudar, hermano, para vencer esas ganas de comer lo que no debes. Versículo 6 dice Pablo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios. Otra forma de tener dominio propio es prestando atención y siguiendo los buenos consejos. Yo te aconsejo. Qué curioso, ¿no? Pablo le está diciendo, yo te aconsejo. No le está diciendo, te ordeno, le dice, yo te aconsejo. Porque en este caso, lo que cabe es el consejo. ¿Ah? Porque a veces recibiendo órdenes, pues nos escondemos para hacer lo que no debemos. Yo te aconsejo que pienses bien. Te aconsejo. Amados hermanos, siempre hay consejo en la palabra de Dios. Siempre hay buenos amigos que tendrán buen consejo que darnos. Siempre hay buenos hermanos y hermanas que tendrán buen consejo. Hay malos, sí, hay malos consejos, pero hay buenos consejos. Y uno sabe bien cuando le están dando a uno un mal consejo, un buen consejo. ¿Qué otra cosa nos ayuda a tener dominio propio? Aviva el fuego de Dios que está en ti. Pablo le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Tú eres auténtico, Timoteo. Y si bien se refería Pablo al llamamiento de Timoteo, aquí se refiere al poder del Espíritu Santo dentro de él. Le está diciendo, sé mejor cristiano, sé un hombre más piadoso, sé una mujer más piadosa, más fuerte en la fe, más ferviente en tus oraciones, más ferviente en servir, más decidido en lo que haces por el Señor. No es posible que andes ahí arrastrando la cobija espiritualmente. ¡Avívate! Amén. La iglesia tiene muchas cosas que nos dan ánimo, a mí me da mucho ánimo. Pues usemos eso para aumentar el dominio propio, ser ejemplo, ser bendición, ser inspiración a los demás. Aviva el fuego de Dios que está en ti. ¿Sabe qué, hermano? ¿Cómo podemos nosotros obtener dominio propio? Recordando que somos templo del Espíritu Santo y por tanto debemos cuidarlo. Primera de Corintios 3:16 dice la palabra de Dios así. Primera de Corintios 3:16 dice así. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cuando asoma las ganas por la comida y la comida incorrecta y esas cosas nos hacen daño, recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. La herramienta más grande de nosotros es nuestro cuerpo. Más importante que nuestro carro, nuestros recursos, nuestras habilidades o dones y talentos o profesiones, es nuestro cuerpo. Todo aquello que tenemos de nada servirá si nuestro cuerpo se acaba, se agota. De nada va a servir. Como cristianos y como ministros del Evangelio, la herramienta más grande que tenemos es nuestro cuerpo. Tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarlo. El carpintero cuida mucho sus serruchos o sus sierras. El médico cuida mucho sus instrumentos. La cocinera cuida mucho sus utensilios. El siervo de Dios tiene que cuidar su cuerpo. Somos templo del Espíritu Santo. Dios nos ha dado dominio propio. Debemos saber que nuestra obligación es glorificar a Dios en nuestro cuerpo. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No solamente en vuestro espíritu, en vuestro cuerpo. Porque tanto cuerpo, lo material como lo inmaterial, son de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Alimentarlo bien, en todo lo posible, cuidar nuestro cuerpo. Debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo.
¿Cuántos en esta mañana conmigo estarían dispuestos a decir: ore por mí, pastor, yo quiero echar mano del dominio propio? En cuanto a las comidas, en cuanto a cualquier otra cosa que alguno tenga, tentación, avaricia, provocaciones, lo que sea. Y el último punto es este: ¿cómo puedo comprometer? ¿Cómo puedo tener dominio propio? Comprometa con otros las decisiones. Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, quiero que sepas que sin cesar me acuerdo de ti. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo a Timoteo: Timoteo, tú y yo nos conocemos bien. Tú me conoces a mí, yo te traje de mi ayudante, yo te saqué de tu casa, tú me conoces a mí, me has oído predicar. ¿Qué tal si entre tú y yo nos comunicamos para traernos mutuas memorias? Siempre es bueno comprometer nuestras decisiones con un hermano, una hermana, 2, 3 de confianza, al cual tú puedas reportar y decirle: mira, yo me propuse esto, pero solo no puedo. No solamente te voy a pedir que ores por mí, sino que me llame la atención, me regañes, pregúntame si yo comí esto y esto otro que yo no debía comer. Pregúntame, para que yo tenga un compromiso de decir: y el hermano me va a preguntar y yo voy a tener que decirle, y me va a dar una santa regañada. Ahí sí se llaman santas esas regañadas. Puedes decirle: hermano, tú lo dijiste delante del Señor, fue una predicación de la palabra de Dios, no fue yo, no, tú me pediste a mí que lo hiciera. No puedes seguir así. Imagínese todo lo que se puede lograr con el dominio propio. ¿Cuántos médicos estarían contentos de ver a sus pacientes mejorar? ¿Cuántos padres verían a sus hijos? ¿Cuántos hijos verían a sus padres? ¿Cuánta esposa a su esposo? Y viceversa. Puedan decir: voy a tener esposo para rato, voy a tener esposa para rato, porque se sabe cuidar. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. ¿Qué otra cosa nos puede ayudar a nuestras debilidades? Yo le voy a decir que hay otras cosas que nos pueden ayudar a nuestras debilidades. Sí, cómo no, un divorcio, una vergüenza pública, una demanda, ¿te puede ayudar? ¿Qué reacciones? Una pérdida de un brazo, de una pierna, ¿sí? Una cama de hospital, un infarto, te puede ayudar. Pero ¿quién quiere eso como ayuda? ¿Verdad que no? No queremos una demanda de divorcio. Entonces, ¿qué necesita? Dominio propio. ¿Quieres una vergüenza pública? Que el pastor diga: fulano y sutano están en disciplina por inmoralidad. ¿Verdad que nadie quiere eso? ¿Verdad que no queremos que el pastor diga: oren por el hermano fulano de tal porque por obesidad le pegó un infarto? ¿Verdad que no quiere eso? O la muchachita se desmayó porque no come, porque quiere estar flaca como la fulana artista. ¿Quieres eso? Qué triste es que a veces Dios tenga que usar mano izquierda, por usarlo de una manera, porque no sabemos usar mano de los recursos que nos ha dado. Dominio propio. Dios nos ha dado algo que se llama dominio propio. Echemos mano de ello. ¿Cuántos en esta mañana, ya tarde, dirían: yo delante de Dios vengo aquí para decirle: Señor,